donde el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Mirar en silencio ya no es suficiente. Debemos alzar la voz como trompeta y anunciar la pronta venida del Señor, si no, las piedras hablarán. Con ustedes, el programa La Voz del que ve. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos oyentes. Este es tu programa podcast y por radio La Voz del que ve. Antes de comenzar, quiero agradecer a Ministerio Nueva Jerusalén que nos ha grabado la cortina musical. Estupenda. Muchas gracias, hermano. Y también queremos agradecer a los hermanos en Colombia que también nos escuchan desde la iglesia de Chinchiná, Oreb. Así que un saludo para ustedes. El motivo del programa de hoy, mis queridos hermanos, es traerles a ustedes también una noticia para que estén informados del acontecer adventista y de las cosas también que suceden en el mundo. Lo primero que quiero hacer referencia es que esta noticia la pueden encontrar en la página de la Iglesia Adventista Interamericana.org y la adventistreview.org, ¿ya? ¿Ok? ORG. El tema es, voy a colocar los enlaces ahí abajo para que ustedes lo puedan linkear, puedan revisar. Y también una página de YouTube donde se muestra cómo opera este tema que les voy a comentar. Es una noticia que me afectó un poco, ya había escuchado de que estaba sucediendo, pero ahora es oficial, ya que lo han publicado justamente en la página de la Iglesia Adventista. Lo que quiero comentarles es la siguiente noticia. Dice, la voy a leer y después la vamos a comentar a la luz de lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Se inaugura primera iglesia café. En la iglesia Mayhem hay mesas redondas en lugar de bancos y el culto se dirige desde un escenario. Imagen de la Unión Asociación del Atlántico. Bueno, en este momento ustedes pueden ir a buscar en estas páginas para ver las imágenes. Es la primera aquí en América, pero ya hay una en Dinamarca y yo creo que hay varias más que tienen que estar sin que nosotros lo sepamos, ¿ok? Así que no es un caso aislado. Dice, 21 de junio del 2017, Nueva York, Estados Unidos. Kenrian Heitman, noticias de la Asociación del Gran Nueva York. En la parte norte de Manhattan abrió hace poco sus puertas la iglesia adventista Mayhem, llevando a cabo su primer culto oficial. Al entrar a la iglesia queda claro inmediatamente que esta no es una iglesia convencional. La iglesia Mayhem es la primera iglesia café, sí, como usted lo escuchó, café, de la iglesia adventista en la Asociación del Gran Nueva York. En lugar de bancos, el espacio cuenta con mesas redondas y el culto es dirigido desde un escenario. Los miembros llevan vestido formal o informal. La música es animada, el programa interactivo y la escuela sabática tiene lugar durante el almuerzo, después del culto de adoración. Según los organizadores, ese es el objetivo. La iglesia Mayhem es producto de un proyecto de Ricardo Bain, pastor de la iglesia New Life y Tabernacle of Joy, tabernáculo de diversión, cuyos estudios doctorales se enfocaron en los ministerios jóvenes. La iglesia fue organizada en respuesta al vasto número de jóvenes que abandonan la iglesia o dejan de estar conectados con ella. En el 2014, Bain compartió su visión con varias personas y después de mucha oración, en el 2016 comenzó el proceso de organización. La iglesia anticipa involucrarse con los jóvenes para dedicarse a la obra misionera en la ciudad de Nueva York. Jerry Robert, miembro de la comisión organizadora de la iglesia Mayhem, vio la necesidad de un espacio seguro y libre de críticas al que puedan asistir los jóvenes. Robert destacó que muchos de los jóvenes estaban abandonando rápidamente la iglesia. Una iglesia como Mayhem, dijo ella, permite que los jóvenes sean ellos mismos y se encuentren a sí mismos y tomen la decisión final de vivir para Dios. Robert cree que esta iglesia es un espacio que da la bienvenida para que los jóvenes hablen sobre temas difíciles, de los que acaso no se sienten cómodos de conversar en sus hogares, y esa es una de sus cualidades más atractivas. La iglesia Mayhem ha hecho que algunos de los jóvenes vuelvan a la iglesia adventista.
Chad Simmons era un miembro activo de la Iglesia Adventista y fue allí que descubrió su pasión por trabajar con los jóvenes. Simmons estaba entusiasmado por promover programas para los jóvenes, pero después de sentirse desanimado y sin apoyo con sus ideas y programas, Simmons terminó dejando la iglesia. Aunque no abandonó la fe, para mí tenía que ver con la espiritualidad en lugar de estar en la religión, contó. Aunque no asistía a la iglesia, Simmons aún guardaba el sábado como día de reposo y seguía alimentando su relación con Dios. En un culto de encuentro se encontró con Vine y se entusiasmó con la idea de la iglesia Mayhem. Cuando escuchó los planes y objetivos de la iglesia Mayhem, quiso ser parte de ella como fuera. Me estaba trayendo de regreso al adventismo, dijo Simmons. Para miembros como Simmons, Mayhem es un espacio en el que Dios puede ser adorado en un ambiente interactivo, a la vez que fomenta la comunión con personas que elevan y alientan a las demás personas, dijeron los líderes del equipo de la iglesia Mayhem. También compartieron que había comenzado a planificar el proyecto misionero en la ciudad de Nueva York. Esta iglesia, motivada por la misión, es un ejemplo maravilloso de cómo alcanzar a la generación en la gran Nueva York y a otras regiones, dijeron. La versión original, bueno, la van a encontrar justamente en la página en inglés. Mis hermanos que me escuchan, yo la verdad necesito ilustrarlo un poquito. En el video usted puede entrar, si no me cree, y va a ver el funcionamiento de la iglesia de Dinamarca. Allí la iglesia de Dinamarca tiene un escenario, al lado del escenario tiene una batería, tiene algunas guitarras eléctricas, en vez de púlpito, como dice, escenario, y es un asunto bastante light, bastante reposado, y cuando uno muestra los testimonios en video, todo es algo muy bonito, muy amoroso, muy espiritual, muy acogedor. Y eso es todo lo que va a hablar el video. Porque no va a hablar de la verdad presente, ni del triple mensaje angélico, ni un escrito está, ni nada por el estilo. Así que necesito comentar un poco esta noticia, porque esto nos abre un tema que necesitamos debatir con importancia, que es la adoración. Pero hoy quiero enfocarlo sobre otras bases. Las bases que quiero comentarlo hoy en día es el marco bíblico de estas cosas. Vamos a estructurarlo sobre una verdad bíblica y van a darse cuenta lo potente que es la verdad bíblica que nos trae a colación esta noticia. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1, 2 y 5. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a analizar primeramente la Biblia y este gran versículo bíblico. La palabra que dice negarán, en griego usted la va a encontrar como arniomai, que significa negar, rechazar, rehusar o renunciar. Y donde dice eficacia, la palabra eficacia, yo me llevé una gran sorpresa porque es dunamis. Sí, mi hermano, yo creo que gran mayoría de los que me escuchan conocen esta palabra, dunamis, que significa eficacia, fuerza, impetuoso, maravillas, milagro, capacidad, dar poder poderosamente, potencia y potestades. Y esta palabra la encontramos en el famoso versículo bíblico que yo creo que muchos lo conocen, que está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. Entonces la palabra donde dice es poder de Dios se utiliza dunamis. Interesante, ¿no? Para conectar estos dos versículos donde dice tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces dice, van a negar el dunamis del evangelio, el poder del evangelio, la fuerza del evangelio. Van a tener apariencia de piedad, pero van a negar a través de sus hechos la fuerza y el poder del evangelio. Vamos a ver algunas otras traducciones de este versículo bíblico. Dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. La NBH
teniendo apariencia de piedad, religión, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Traducción a lengua actual: dirán que me aman y respetan a Dios, pero en su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigos de esta clase de gente. La versión NBI: aparentan ser piadosos. Vamos a quedarnos con eso. Mira, piedad, piedad. Quiero que mantengan esa palabra en el tintero. Pero por su conducta desmentirán el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Versión Reina Valera Gómez: teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita. Versión King James es interesante, me gusta mucho como lo dice la versión King James, porque dice que tendrán apariencia de piedad, y la palabra por piedad, siempre me quedó muy grabado esto, es godliness, que es una cualidad de Dios, la misma palabra lo está diciendo. Entonces, esta cualidad de Dios, la verdadera piedad, dice que van a negar el poder de ella, van a denegar el poder de la verdadera piedad. Entonces tenemos que este texto nos está tratando de decir que van a negar el poder del Evangelio. Aunque se van a vestir de Evangelio, nos va a parecer que traen el Evangelio, van a negar el poder del Evangelio. Y mi pregunta es, ¿cuál Evangelio? Ese Evangelio simple, ese que predicaron los apóstoles. Vamos a ver un poco a qué se refiere con la verdadera piedad, a ese verdadero dunamis que tenían los apóstoles. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 47. Y dice: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. Predicar el arrepentimiento de los pecados. Arrepentirse de transgredir la ley de Dios. Eso es lo que predicaban los discípulos. Hechos 2:37. Al oír esto, compungidos de corazón, bueno, hay que hacer un poquito de contexto. Aquí Pedro le había sacado toda la historia de la nación judía, de cómo habían crucificado al Señor, trayendo sobre sí el oprobio de haber crucificado al Mesías y haber roto para siempre la ley de Dios. O sea, que nada más triste que romper y matar a aquel a quien había dado la ley, ¿cierto? Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, miremos el poder del evangelio, ese simple evangelio, de ese dunamis: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, mi hermano, ¿te das cuenta? Es algo muy sencillo. Tenemos también en 1 Corintios 1, del 23 al 24, pero nosotros predicamos a Cristo. ¿A cuál Cristo? A Cristo crucificado, al que murió. ¿Por qué causa fue crucificado? Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo que predican ahí una alhaja, un rosario, no. Está diciendo la causa por la cual Cristo murió. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, es dunamis y sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta un poquito hacia dónde apunta este versículo? Dunamis es una fuerza milagrosa. Esto es lo que Pablo intenta narrar como el derramamiento del poder de la lluvia temprana. ¿Qué es lo que era el derramamiento del poder de la lluvia temprana? El dunamis de Dios, el poder del arrepentimiento, el poder de, luego de haberse arrepentido de los pecados, haber recibido el don del Espíritu Santo, y ese don del Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en los corazones de cada creyente, que llenaba el corazón, daba un corazón de carne y lo permitía y le permitía dejar el pecado, abandonarlo para ir tras los pasos de Jesús. Porque ellos predicaban: yo soy la verdad, el camino y la vida. Voy a leer una cita. Conflicto de los siglos 517-518. Vamos a poner un análisis a lo que nos advierte
la profeta de Dios. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, ¿ok? Antes que caigan los juicios sobre la tierra. La palabra nos está prometiendo que va a haber un derramamiento, un avivamiento de la piedad primitiva, ¿ok? Vayan conectando con el versículo anterior. Uno dice aquellos que niegan la eficacia de la piedad, pero aquí habla de un reavivamiento, un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Cuál poder? La verdadera piedad. Dunamis. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor a este mundo ha suplantado el amor a Dios y a su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que de Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. ¿Cuál obra? El avivamiento de la verdadera piedad, del dunamis del Señor. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo induciendo una falsificación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que puedan colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando, en realidad, la obra provendrá de otro espíritu, bajo un disfraz religioso, con apariencia de piedad. Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Mis hermanos adventistas, nosotros estamos advertidos. Parece que estamos comprando peras por manzanas. El diablo nos está vendiendo su falso reavivamiento, mientras el Señor tiene para vendernos su verdadero reavivamiento de la piedad primitiva, el dunamis del Señor. En muchos de los despertares religiosos que se han producido durante el último medio siglo, se han dejado sentir, en mayor o en menor grado, las mismas influencias que se ejercerán en los movimientos venideros más extensos. Hay una agitación emotiva, o sea, se mueve a las emociones. Mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiado para extraviar a algunos. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de tales movimientos. Donde quiera que los hombres pongan atención, descuiden el testimonio de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y requieren de abnegación y desprendimiento del mundo. Voy a agregar también de las formas que usa el mundo, porque este sistema de la adoración café es evangélico, proviene de las iglesias protestantes caídas que han negado la eficacia de la verdadera piedad, del poder de Dios para convertir a las personas, del poder del arrepentimiento y del poder de la simpleza del verdadero evangelio. Dice, podemos estar seguros que Dios no dispensa allí sus bendiciones, y al aplicar la regla que Cristo mismo dio, por sus frutos los conoceréis, resulta evidente que estos movimientos no son la obra del Espíritu de Dios. ¿Cuáles frutos? Los que acabo de nombrar. Descuidan el testimonio de la Biblia y se alejan de las verdades claras que sirven para probar el alma y requieren abnegación y desprendimiento del mundo. Y ahí viene la pregunta.
¿Por qué como iglesia adventista estamos cayendo en adoptar formas que han nacido en el seno de las iglesias caídas? Y aquí es donde tenemos que meditar un poco. ¿Por qué el Señor no puede impartir el Espíritu? ¿Por qué el Señor no está en este momento impartiendo la lluvia tardía para que no tengamos que caer en estas formas y en estas prácticas que son una falsificación? Vamos a leer entonces la carta número 31 de los testimonios en el 1892. Dice: al Señor le desagrada la falta de armonía que ha existido entre los obreros. No puede impartirles su Espíritu Santo porque ellos insisten en seguir su propio camino. O sea, ¿por qué no se derrama la lluvia tardía? Porque la iglesia quiere persistir en su propio camino. Niega el dunamis de Dios y empieza a optar por sus propias formas de evangelismo. Dice: a pesar de que el Señor les ha presentado el suyo, su camino, Satanás y su confederación del mal infundirá un gran desánimo, pero todos vosotros sois hermanos. Y ofendéis a Dios cuando permitís que vuestros rasgos de carácter individuales y no santificados se conviertan en medios activos para desanimarnos mutuamente. Vamos a leer algunos textos interesantes de Proverbios 16:2. Dice: todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Proverbios 8 del 32 al 36 dice: ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando los postes de mi entrada. Porque el que me halla, halla la vida, y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian, aman la muerte. Otra cita: conflicto de los siglos. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad de la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quien Jesús declaró: no os conocéis las escrituras, ni el poder de Dios, ni la piedad primitiva de Dios, ni el dinamis de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió: si alguno quisiere hacer su voluntad, conocerá mi enseñanza, si es de Dios o no. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo y a miles de almas actualmente sumidas en el error. Deberíamos ejercitar en el estudio de las Santas Escrituras todas las fuerzas del entendimiento y procurar comprender hasta donde nos sea posible a los mortales las profundas enseñanzas de Dios. Pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa como la de un niño. O sea, para que opere el milagro de la Escritura, también hay una parte que debe disponer el hombre. Venir a la palabra con un corazón quebrantado, con un corazón como la de un niño. Dice: las dificultades bíblicas no pueden ser resueltas por los mismos métodos que se emplean cuando se tratan problemas filosóficos. ¿La iglesia tiene problemas? ¿Se nos están yendo los jóvenes? ¿No traemos las almas? No se pueden resolver con la mente filosófica. No se pueden resolver con métodos. El Espíritu Santo es lo que resuelve el problema de la iglesia. Dice: no deberíamos ponernos a estudiar la Biblia con esa confianza en nosotros mismos, con la cual tantos abordan los dominios de la ciencia, sino con el espíritu de oración y dependencia filial hacia Dios y con un deseo sincero de conocer su voluntad. ¿Cómo vamos a tener la solución para la Odisea?
estudiar con el deseo de obtener su voluntad, para conocer la piedad primitiva, la voluntad de Dios. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil para obtener el conocimiento del gran yo soy. De lo contrario, vendrán ángeles malos a oscurecer nuestras mentes y a endurecer nuestros corazones al punto de que la verdad ya no nos impresionará. Interesante. Mis hermanos, parece que el diablo nos ha robado la verdadera piedad y estamos tratando de suplir la falta de la justicia de Dios, así como Adán, así como Eva, que se hicieron unos trapitos ahí con las ramitas, con las hojas. Estamos supliendo la obra de Dios con hojas, ramas de métodos humanos. La piedad primitiva la estamos tratando de suplir con métodos humanos. Pongan atención, dice. Consejo para los maestros, página 13. La educación superior es un conocimiento experimental del plan de salvación y se le obtiene por el estudio fervoroso y diligente de las Escrituras. Esta educación renovará la mente y transformará el carácter, restaurando la imagen de Dios en el alma. Fortalecerá la mente contra las engañosas insinuaciones del adversario y nos habilitará para comprender la voz de Dios. Enseñará al alumno a ser colaborador con Jesucristo, a disipar las tinieblas morales que le rodean e impartir luz y conocimiento a los hombres. Pongan atención, mis hermanos, la sencillez de la verdadera piedad es nuestro pasaporte de la escuela preparatoria de la tierra a la escuela del cielo. Consejo para los maestros 385. La educación superior no se obtiene por el estudio de cierta clase de libros que los maestros profanos consideran tales o esenciales, sino por el de la palabra de Dios. Este estudio nos inducirá a obedecer sus requerimientos y a andar constantemente en las pisadas del Señor. Estos métodos los utilizó Cristo. ¿Se imaginan ustedes a Cristo entrando a un bar? Ahí tomándose un cafecito, ¿cierto? Para poder evangelizar. Ahí mientras sonaba los bombitos de fondo. Yo sé que él comía con pecadores, comía con prostitutas, pero la fiesta tenía un carácter religioso. Él no entraba a un lugar donde el Espíritu Santo no pudiera entrar con él. Dice, no hay educación superior a la que se fundan las lecciones que él dio cuando éstas se descartan en favor de las enseñanzas humanas. Es tiempo que el pueblo de Dios se convierta de nuevo y aprenda de Cristo la sencillez de la verdadera piedad. Esa palabra vez tras vez, sencillez, verdadera piedad, el dunamis de Dios. Parece que lo estamos supliendo con métodos humanos. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptado cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la iglesia. Dios requiere de su pueblo obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él le concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz, y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo, y como los judíos de antaño, no conocieron el tiempo de su visitación. A causa del orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual pastores de Belén y los magos del oriente, prestaron atención a toda la luz que había recibido. El tiempo se me acaba ya, mi hermano querido. Tenía mucho más para hablarlos, pero no vamos a alcanzar. Quiero que estos temas duren así 30 minutitos, no más, un poquito aproximadamente. Pero la hermana White ha revelado claramente qué es lo que debemos hacer para la obra final. Y hemos reemplazado la verdadera sencillez del Evangelio, la verdadera sencillez
de la obra revelada en los testimonios y en la Biblia y la estamos supliendo con métodos humanos. Los jóvenes se nos están yendo de la iglesia, pero los jóvenes se van de las iglesias cuando no se predica ni se practica la verdadera piedad. Si hay una iglesia trabajando, hermano, trabajando en rescatar almas, arrepintiendo de sus pecados, trayendo las almas, predicando, sanando, curando, asistiendo, mi hermano, el mundo va a venir a morar a nuestra luz. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Va a venir y va a ver de que somos como Cristo, porque Cristo, su método, el método de Cristo, predicaba y pasaba mucho más tiempo sanando y curando de enfermedades y asistiendo al desvalido que predicando. ¿Tienes problemas con los jóvenes? Predica la palabra. Si tus jóvenes no valoran la palabra, permíteles entonces que vayan al mundo, se revuelquen en el mundo y vuelvan después arrepentidos. Nadie lo quiere, mi hermano. Nadie desea que los jóvenes de la iglesia vayan al mundo. Pero si competimos con el mundo, exacerbando sus sentidos, su sentimentalismo, y no hemos desarrollado en ellos lo que dice que debe desarrollar la verdadera educación, como brújulas al polo, sin sentimentalismos, sin buscando las iglesias donde hay más muchachos, sino lo que buscan es trabajar por el Señor, sin buscar pololas o novias, sino que buscan trabajar por el Señor. Entonces tú has educado a un joven a la estatura de Cristo. Si no has educado a un joven a la estatura de Cristo, entonces las baterías, las guitarras, el café, el cine y todo lo demás que tiene el mundo por darles, se los va a llevar. Y Cristo no va a rebajar su mensaje, mi hermano. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Recuerden, mis hermanos queridos, no podemos suplantar el poder del Espíritu Santo para llevar a la obra adelante, sino que al contrario busquemos los sencillos consejos que están derramados en la palabra de Dios y el Espíritu de profecía, a fin de poder concluir la obra. Y recuerda que la luz en las tinieblas brilla. Si nosotros no predicáramos la verdad, las piedras lo hablarán. Que el Señor les guarde y les bendiga.